El invierno se despedía de Madrid con un frío seco que se filtraba por los pasillos de mármol de la mansión Salvatierra, cerca del Paseo de Recoletos, donde todo parecía cuidadosamente congelado en el tiempo. El cielo gris se reflejaba en las altas vidrieras, proyectando una luz tenue sobre los espaciosos salones, decorados con retratos de antepasados en marcos dorados, hombres de mirada severa y mujeres inmóviles con pesados vestidos, como si todos aún observaran y juzgaran cada decisión que se tomaba allí. Los sirvientes caminaban en absoluto silencio, ajustando cortinas, alineando sillas, borrando cualquier rastro de improvisación. El anuncio de la boda de don Federico Salvatierra estaba previsto para esa mañana, tratado como un gesto administrativo, no como un evento emotivo. Federico, a sus 38 años, estaba de pie junto a una ventana cerrada, con un impecable traje oscuro, las manos cruzadas a la espalda en una postura que había aprendido desde su juventud. Su rostro mantenía la expresión contenida que el público conocía, pero sus ojos delataban una profunda inquietud, un cansancio ancestral. Cuando su madre entró en la habitación y dijo con firmeza: «Hoy es, todo se resolverá», no hubo lugar a preguntas. La frase cayó como una sentencia, marcando el inicio irreversible de algo que ya estaba decidido sin que nadie se atreviera a llamarlo violencia. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde tu perspectiva. Mientras una rígida normalidad, casi ceremonial, reinaba en la mansión, Madrid vibraba a un ritmo distinto. A pocas calles, los obreros discutían sobre salarios a gritos, los pequeños comerciantes cerraban sus puertas temprano por miedo a los saqueos y circulaban panfletos políticos denunciando desigualdades que la élite fingía ignorar. Federico no ignoraba este contraste. Al contrario, siempre había creído que su carrera política existía precisamente para gestionar estas tensiones, sin permitir que afloraran en su propia vida. Sin embargo, esa mañana la presión no provenía de las calles, sino de los muros que lo rodeaban. El olor a cera recién pulida se mezclaba con el discreto perfume que usaba la familia en ocasiones solemnes, creando una atmósfera sofocante. En una mesa auxiliar yacían periódicos cuidadosamente doblados, donde ya estaba impreso el anuncio de boda, acompañado de elogios a la sensata unión entre dos familias tradicionales. Ni una sola línea mencionaba a Rosa Benítez. Ni una sola línea mencionaba los 2 años de reuniones discretas, las conversaciones sobre libros y educación, los paseos rápidos por los barrios donde Federico podía bajar la guardia. Allí, en ese silencio suntuoso, la borradura ya estaba en marcha, y él lo sabía con dolorosa claridad. Barrio de Lavapiés, donde solía corregir cuadernos entre clases particulares. El ambiente era sencillo. Mesas de madera desgastada, olor a café fuerte, el murmullo constante de los clientes comentando las noticias del día. Abriendo el periódico, sus ojos recorrieron distraídamente las columnas hasta que el nombre de Federico saltó de la página como un golpe físico. El anuncio ocupaba un espacio respetable, con un lenguaje formal, describiendo el matrimonio como necesario para el futuro del país. Rosa sintió que se le entumecía el cuerpo, que le temblaban ligeramente las manos al releer el texto, buscando algún error, algún detalle que contradijera lo que decía. No había ninguno, ninguna explicación, ningún aviso previo, ni una palabra suya, solo el reconocimiento público de que el amor que compartían quedaría sepultado bajo un acuerdo social. A su alrededor, el café seguía su ritmo habitual. Alguien reía a carcajadas en otra mesa, un camarero recogía las tazas, y esta indiferencia colectiva agudizaba aún más el dolor. Rosa dobló el periódico con excesivo cuidado, como si un movimiento brusco pudiera desgarrar no el papel,
sino la misma dignidad que intentaba preservar. Horas después, en la mansión, Federico sostenía el mismo periódico entre los dedos, ahora arrugado, mientras se contemplaba en un espejo antiguo. La imagen reflejada mostraba a un hombre respetable, dispuesto a consolidar su posición política, pero su mirada era la de alguien que acababa de traicionar algo esencial. Recordó con inquietante claridad al pariente lejano que lo había perdido todo décadas atrás por insistir en un romance considerado impropio, y la frase que había escuchado repetidamente en la infancia: los escándalos se borran con decisiones rápidas. Esta fue la decisión rápida. El gesto impactante que inició la trama no fue una disculpa ni una confesión, sino el silencio elegido como estrategia. Federico respiró hondo, se alisó el traje y salió de la habitación para cumplir con el guión previsto, consciente de que, en ese momento, algo dentro de él ya estaba irrevocablemente comprometido. Federico había aprendido desde pequeño a transformar las ansiedades en disciplina. Creció en habitaciones espaciosas donde las emociones se consideraban debilidades estratégicas y las decisiones personales siempre iban acompañadas de cálculos políticos. A los 22 años, cuando eligió Derecho en Salamanca, no fue por vocación, sino por coherencia con el destino que le había sido trazado. A los 30, ya asesoraba a diputados veteranos, aprendiendo el arte de hablar sin decir demasiado, de prometer sin comprometerse, de sonreír mientras se retraía en sí mismo. El trauma familiar nunca se había discutido abiertamente, pero permanecía como una advertencia silenciosa. El primo lejano, el nombre borrado de los documentos oficiales, la casa vendida apresuradamente tras un romance mal visto. Federico había asimilado la lección sin cuestionarla. Para él, el amor siempre había sido algo que debía encajar dentro de unos límites seguros. Aún así, cuando conoció a Rosa Benítez 2 años antes, por recomendación casual para clases particulares de latín e historia, creyó ingenuamente que podría reconciliar ambas vidas. Rosa llegó a su primera reunión con un sencillo vestido azul oscuro, los libros apretados contra el pecho y una mirada atenta, sin inmutarse por la atmósfera refinada de la oficina donde impartiría clases. Hija de pequeños comerciantes del barrio de Chamberí, había crecido ayudando detrás del mostrador de la tienda familiar, escuchando las conversaciones de los clientes y aprendiendo desde pequeña a observar a la gente. No poseía dote ni un apellido influyente, pero sí una dignidad serena que se manifestaba en cada gesto. Para ella, la docencia no era solo un trabajo, sino una misión concreta. Creía que la educación podía romper ciclos de sumisión silenciosa. Federico lo percibió en las primeras lecciones, cuando Rosa rechazó los elogios vacíos y corrigió con respetuosa firmeza una interpretación superficial que él había hecho de un texto clásico. Esa postura, a la vez serena y segura, despertó en él algo que no había reconocido durante años. Las reuniones comenzaron de forma controlada, casi clínica. Clases semanales, conversaciones sobre política educativa, comentarios discretos sobre la ciudad en transformación. Con el tiempo, sin embargo, surgieron confidencias. Federico habló del cansancio de desempeñar un papel continuo. Rosa comentó sobre el miedo constante de perder estudiantes debido a un rumor malicioso. Las caminatas rápidas por calles menos vigiladas se convirtieron en un refugio silencioso, donde él podía bajar la voz y ella reír sin pensar en las consecuencias. Nunca hubo grandes promesas. El vínculo se construyó con pequeñas decisiones. Un libro prestado, una mirada sostenida unos segundos más, una mano que se tocó al despedirse. Para Rosa, ese amor era una elección ética, algo que requería valentía, no un secreto eterno. Para Federico, fue un intervalo emocional que creía poder gestionar. La presión externa
comenzó a intensificarse cuando sus compañeros de partido empezaron a comentar, con disimulada ironía, su ausencia en ciertos eventos sociales estratégicos. La madre de Federico, siempre atenta a los movimientos de la élite, notó los rumores incluso antes de que se hicieran públicos. Una mañana, mientras le ajustaba la corbata a su hijo, simplemente dijo: «Están hablando demasiado». No mencionó nombres, pero la advertencia fue clara. Poco después, surgieron sugerencias casuales de alianzas matrimoniales, listas de familias convenientes y posibles citas. Federico intentó ganar tiempo, convencido de que podía proteger a Rosa manteniéndola alejada del escrutinio social. No se dio cuenta de que el simple hecho de protegerla en silencio ya la estaba exponiendo. Los rumores llovieron sobre Rosa con la crueldad previsible. Una madre canceló las clases sin explicación. Un comerciante comentó, fingiendo preocupación, que una joven que vive sola necesita cuidar su reputación. Rosa sintió el impacto inmediato en su trabajo y sus ingresos, calculando mentalmente cuántos meses podría mantenerse si perdía más estudiantes. Aún así, se negó a confrontar a Federico con exigencias. Creía que el amor no debía pedirse como un favor. En una conversación tensa, solo dijo: «No quiero ser algo que deba ocultarse para trabajar». Él respondió con evasivas, hablando de prudencia, de tiempo, de contexto político. Cada palabra era correcta y cada una profundizaba la distancia. Cuando se anunció el matrimonio, todo sucedió a un ritmo vertiginoso. Reuniones familiares, llamadas telefónicas, acuerdos financieros se concretaron en menos de una semana. La novia concertada, una joven aristócrata con una mirada acostumbrada a la neutralidad, apareció como el símbolo perfecto del sistema. Educada para no hacer preguntas, preparada para cumplir un rol social. Federico solo se reunió con Rosa una vez después del anuncio, en un espacio discreto, lejos de miradas indiscretas. Intentó justificar la decisión como protección, habló de ayuda financiera, de garantizar silencio y seguridad. Rosa escuchó en 1900, silencio con el rostro impasible, hasta que lo interrumpió con voz firme. Un matrimonio usado para extinguir el amor es una forma de violencia. Rechazó cualquier compensación, se levantó y se fue sin dramatismo. En ese momento, el cambio emocional se consolidó. Rosa decidió irse entera. Federico se quedó consciente de que había elegido la seguridad por encima de la verdad. La víspera de la boda llegó envuelta en una tensión casi palpable, como si el aire mismo de Madrid fuera más pesado esa noche. En la mansión Salvatierra, los salones estaban iluminados por docenas de lámparas de araña, y los sirvientes se movían con mayor precisión aún, preparando los últimos detalles de la ceremonia prevista para la mañana siguiente. Federico caminaba de una habitación a otra sin ningún propósito real, sintiendo el peso de cada paso resonar en su interior. Vestía una túnica oscura, con el cuello abierto, algo impensable en público, pero que revelaba un cansancio extremo que ya no podía disimular. La idea de pasar la noche allí, rodeado de símbolos de estabilidad y tradición, se había vuelto insoportable. Contra todo consejo implícito, salió solo, se cubrió con un sencillo abrigo y caminó por las frías calles hasta el punto de encuentro con Rosa, un pequeño patio cerca de una vieja escuela en desuso, donde habían conversado antes, lejos de miradas indiscretas. Rosa ya lo esperaba. Vestía un vestido sencillo y cuidado, y llevaba una pequeña maleta a sus pies, clara señal de que aquella conversación tenía un fin definitivo. Su rostro conservaba la serenidad de quien ya había soportado el dolor más agudo y ahora se sostenía solo con su propia dignidad. Cuando Federico se acercó, no hubo abrazos ni vacilaciones. Se miraron en silencio unos segundos, con el lejano sonido de un carruaje pasando de fondo.
Él fue el primero en hablar, en voz baja y contenida. Elegí el camino fácil. No intentó justificarse. No mencionó ni familia ni carrera. Por primera vez, nombró su propia cobardía sin adornos. Rosa asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. «No permitiré que me borren para que puedas dormir en paz», respondió con serena firmeza. La frase no contenía resentimiento, solo un límite definitivo. Federico intentó decir algo más, quizás una disculpa tardía, quizás una promesa vacía de arrepentimiento futuro, pero no le salían las palabras. Comprendió, con dolorosa claridad, que ningún gesto podría reparar lo que había elegido. Rosa continuó, con voz controlada, pero cargada de significado. «El amor no es algo que se esconde para que funcione. Y yo no nací para ser un secreto conveniente». Hubo una pausa larga y densa, en la que ambos comprendieron que esta era la última vez que hablarían como iguales. Federico bajó la mirada, sintiendo el frío perforar la tela de su abrigo y alcanzar algo más profundo. Reconoció la pérdida, pero no tuvo el valor de revertirla. Rosa, en cambio, le sostuvo la mirada, completamente comprometida con su decisión. Sin dramatizar, Rosa recogió su maleta y dio un paso atrás. «Me voy al amanecer», dijo. «No para huir, sino para seguir existiendo». Federico simplemente asintió, incapaz de pedirle que se quedara, consciente de que cualquier petición sonaría a otro intento de control. Se despidieron con un saludo contenido, sin tocarse, sin lágrimas en público. Mientras Rosa se alejaba por el oscuro pasillo del patio, Federico permaneció inmóvil, sintiendo el peso exacto de la decisión que había tomado. Esa noche, el clímax no fue una explosión emocional, sino la aceptación silenciosa de una verdad irreversible. Preservaría su carrera, pero perdería algo que ningún cargo político podría devolverle. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso de Federico a la mansión estuvo marcado por un silencio aún más opresivo. Cada retrato en los pasillos parecía observarlo con fría aprobación, como confirmando que había cumplido con su función. Al acostarse, no pudo dormir. La imagen de Rosa marchándose, firme y sin pedir nada, se repetía con insistencia. Comprendió, quizás demasiado tarde, que la verdadera transformación no se había producido en él, sino en ella. Rosa había superado el amor sin disminuirse. Él había admitido su propia cobardía, pero había optado por mantenerla. Esta conciencia no lo destruiría públicamente, sino que lo acompañaría como una sombra constante y silenciosa, inseparable de cada conquista futura. La boda se celebró a la mañana siguiente según lo previsto, puntual e impecable. La ceremonia reunió a influyentes políticos, familias tradicionales y representantes de la prensa, todos atentos a los símbolos correctos: flores blancas, discursos sobrios, promesas pronunciadas con firmeza ensayada. Federico entró en el salón con la postura irreprochable que le había granjeado el respeto en los círculos de poder. Vestía un traje oscuro que le sentaba a la perfección. Saludaba a sus conocidos con gestos comedidos y sonreía cuando era necesario. La novia, elegante y reservada, cumplió su papel con la misma precisión, consciente de que esta unión no era fruto de una elección personal, sino de la conveniencia social. No se hizo mención alguna del pasado. Ninguna mirada se desvió del guión previsto. Para el ojo externo, todo funcionaba. Interiormente, Federico sentía un vacío organizado, casi administrativo, como si hubiera archivado su propia vida emocional en nombre de la continuidad profesional. En los meses siguientes, la carrera pública de Federico progresó sin obstáculos. Su nombre aparecía con frecuencia en los periódicos, ahora asociado a discursos sobre estabilidad, progreso y orden social.
Recibía invitaciones para nuevos cargos, participaba en debates estratégicos y consolidaba alianzas que garantizarían su ascenso en los años siguientes. En casa, sin embargo, la rutina estaba marcada por una cordialidad distante. El matrimonio funcionaba como una máquina social, no como un espacio de intimidad. Federico cumplía con sus deberes, pero evitaba la reflexión prolongada. Sabía exactamente el precio que estaba pagando y, aún así, seguía adelante. Rosa, por su parte, había salido de Madrid discretamente, llevándose solo libros, apuntes y la convicción de que no permitiría que su historia fuera definida por el acuerdo de nadie. Se instaló en otra ciudad, encontró trabajo como educadora y comenzó, poco a poco, a reconstruir su propia vida con autonomía y dignidad. Con el tiempo, la ausencia de escándalo se celebró como una victoria del sistema. En círculos aristocráticos se decía que el matrimonio había sido una solución madura a los rumores incómodos. Pocos se preguntaban a quién se había silenciado para que esta solución funcionara. Rosa nunca volvió a ser mencionada en círculos de poder, pero su decisión tuvo un impacto concreto. Estudiantes graduadas, mujeres inspiradas por su firme postura, una escuela modesta que creció, sostenida por el trabajo honesto y el respeto mutuo. Federico, observando desde lejos las transformaciones sociales que decía defender, cargaba con una conciencia incómoda. Comprendía que las alianzas pueden silenciar los rumores, pero no borran las decisiones. El honor preservado fue, en realidad, el miedo a enfrentar su propia verdad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en Allá Bondad Humana. 18 años después, en 1912, Madrid celebró a don Federico Salvatierra como ejemplo de figura pública moderna y equilibrada. Su nombre se mencionaba en discursos oficiales. Sus retratos adornaban los periódicos como símbolo de estabilidad política en tiempos de cambio. En una ceremonia solemne fue elogiado por nunca permitir que la vida privada interfiriera con el deber público. Federico escuchaba todo en silencio, con el mismo control que había aprendido a mostrar desde su juventud. Esa misma primavera, en un pequeño pueblo del norte de España, Rosa Benítez cruzó el patio de una escuela sencilla, construida con recursos modestos y esfuerzo colectivo. Los niños la llamaban por su nombre, no por su apellido. Allí no era ni sombra ni rumor, sino una presencia concreta. Al ver a los estudiantes entrar en las aulas, Rosa sintió la serenidad de quien había elegido existir íntegramente, incluso pagando el precio de la partida. No quedaba ningún escándalo en el mundo, solo dos vidas moldeadas por la misma decisión, una preservada por el poder, la otra sostenida por la dignidad.